Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la condición en la que nos estamos viendo. Muchos muy agradecidos por estar en esta sesión. Vamos a abrir una sesión de capacitación para mostrarles nuestro sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Esto que estamos viendo en pantalla, pues es un libro de cálculo de Excel. Está editado en esta herramienta de Excel. Tiene alrededor de 70 hojas de cálculo. Cada una de ellas tiene diferentes cálculos que estamos realizando durante nuestros cursos de moldeo científico de inyección de plásticos 1 y de moldeo científico de inyección de plásticos 2. Ahí en esos cursos calculamos de manera matemática pues diferentes conceptos como son el tamaño de disparo, la fuerza de cierre, la posición de dosificación, el punto de cambio de conmutación o transferencia, el perfil de temperaturas, la presión de inyección, las velocidades de inyección, el tiempo de residencia que necesita un plástico higroscópico para ser secado, el tamaño de la tolva que se requiere, el disparo teórico, el porcentaje de ocupación, que es uno de los elementos muy importantes, calculamos la fuerza de cierre, entre muchos otros cálculos matemáticos que llevamos a cabo. Esencialmente, lo que hacemos en nuestros cursos de moldeo científico de inyección de plásticos 2 es que establecemos a partir de leyes físicas la relación que existe entre las variables del proceso y esas leyes físicas que tienen que ver, por ejemplo, con la densidad, con la fuerza, con la presión, con la energía potencial, con la primera, segunda y tercera ley de Newton, con modelos matemáticos que relacionan la viscosidad con los esfuerzos cortantes y con la velocidad de corte, todo lo que es la mecánica de los fluidos, la reología de los materiales plásticos. Cuando nosotros hacemos la deducción de la fórmula, entonces aplicamos una ecuación matemática a las diferentes variables que tenemos en nuestro proceso, de tal forma que entonces podemos predecir de una manera asertiva el comportamiento de un material plástico dentro de un proceso cualquiera que sea. Una vez que nosotros hacemos un ejemplo, hacemos también un ejercicio físico en donde pues se trata de que entre todos hagamos el cálculo respectivo. Empezamos a desarrollar pues un modelo, un ejercicio, colocamos de manera pues virtual, de manera ficticia, algunos escenarios con máquinas que tienen a lo mejor un tamaño de diámetro de lucillo determinado, que tienen un gasto volumétrico, etcétera, que es un material particular, a lo mejor ABS, nylon con fibra de vidrio, etcétera. Y en función de sus propiedades y en función de las especificaciones de la máquina y en función también de las especificaciones del molde, pues hacemos diferentes combinaciones para calcular todo aquello que necesitamos hacerlo. Es decir, ya ocupamos la herramienta como tal para poder realizarlo. Vamos a hacer un repaso de este sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Se llama COC, por las abreviaciones de su nombre. Y bueno, funciona como una página web, es decir, funciona con hipervínculos, de tal forma que nos permiten la navegación muy sencilla, muy intuitiva, muy segura, ya que pues cualquiera de nosotros pues maneja una computadora, accesa a internet y está familiarizado con los clics y está familiarizado con ir de una posición a otra con algunos elementos de hipervínculos. La página está, o las páginas, las hojas de cálculo están llenas de hipervínculos en el sentido de facilitar pues la navegación entre las diferentes hojas. Esta es nuestra portada principal, nuestro menú principal del sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Está integrado por diferentes elementos, son 2, 4, 6, 8, 9 por 4, 36 elementos que, bueno, tienen que ver con el tamaño de disparo, el tamaño del cojín, la dosificación, la descompresión,
el punto de cambio, de transferencia o de conmutación, también conocido como VPT, el inicio de la inyección, la velocidad angular y la velocidad tangencial, el tiempo de secado, así como la temperatura de secado para materiales higroscópicos, la relación de recuperado, la velocidad de corte, la contrapresión, el tiempo de ciclo, la máxima distancia de carga, el disparo teórico, el tiempo de residencia, el porcentaje de ocupación, la fuerza de cierre, el área proyectada. También tenemos la presión interior en las cavidades, el perfil de temperaturas, las velocidades de inyección y el tiempo de inyección, la relación de intensificación, que ese es un tema muy interesante y que eventualmente no estamos familiarizados. El requerimiento que tiene en toneladas de frío un chiller en función de nuestro sistema, nuestra capacidad volumétrica, la presión de inyección, el tiempo de enfriamiento, que también es un tema muy interesante que relaciona este tiempo de enfriamiento con el espesor de la pieza, la difusividad térmica del material, que es una propiedad específica de los materiales plásticos que tiene que ver con esa capacidad que tienen los materiales de disipar el calor, y en función de la disipación del calor vamos a tener una eficiencia para poder reducir el tiempo de enfriamiento de la pieza. También tiene que ver con otras variables como son la temperatura del propio material, temperatura de fusión del propio material, la temperatura del molde y la temperatura de extracción. Esta temperatura de extracción mucho tiene que ver con un ensayo que se hace en los materiales plásticos sobre el HDT o la temperatura de deflexión bajo carga. Esta temperatura de deflexión bajo carga pues establece una condición en donde después de una deformación de 0.254 milímetros, después de estar sometida a una probeta plástica a un peso de 4.5 o de 18.5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, pues logra esa deformación. El plástico, cuando se calienta en una cámara que está pues caliente con un óxido de aluminio, como un polvo micronizado, y se calienta a razón de 2 grados centígrados por cada minuto que transcurre. Esa HDT es muy interesante de entender el ensayo. También tenemos el tiempo de empaque, la temperatura de desmolde, que es pues HDT. La diferencia entre las boquillas y el bebedero, que también es algo muy importante, toda vez que los materiales plásticos pues se recomiendan para que no sean excedidos en una determinada velocidad de corte, en un shear rate. Si nosotros excedemos esa velocidad de corte, pues podemos estar degradando térmicamente al polímero, y cuando el polímero se degrada térmicamente, pues tenemos una reducción del peso molecular, un incremento del índice de fluidez, pérdida de propiedades mecánicas, pérdida de propiedades térmicas. También tenemos algunos problemas estéticos en la pieza, y bueno, vamos a tratar de evitar llegar a esa temperatura, a esas condiciones de degradación del polímero. En esta diferencia de las boquillas, de la boquilla con el bebedero, existe una importante caída de presión, existe una importante velocidad de corte asociado, y nosotros tenemos que calcular que no se exceda el valor recomendado por el fabricante en determinado valor por segundos a la -1, que son las unidades de la velocidad de corte. También calculamos el rendimiento de un sistema de extrusión, que es algo de lo más sencillo que ustedes ya manejan. Tenemos también unas pestañas acá arriba, como están viendo, que es una parte de instrucciones en lo que se refiere al moldeo científico, que son técnicas específicas para determinar la curva de viscosidad, la caída de presión, el estudio de la contrapresión, el estudio de enfriamiento, etcétera, que vamos a ver un poco más adelante. También estamos teniendo una pestañita aquí que habla sobre la optimización del proceso. Estamos alineando el proceso a la calidad. La calidad es lo más importante que tenemos que nosotros cuidar en una pieza inyectada. Nosotros tenemos la calidad entendiéndola
como el requerimiento que tenemos que cumplir sí o sí con respecto del cliente que nos está solicitando. Puede ser un cliente, puede ser una norma, o puede ser alguna especificación, pero tenemos que tener un cumplimiento. Cuando nosotros logramos ese cumplimiento, pues estamos logrando la calidad requerida para nuestra pieza plástica. Entonces la optimización se alinea a esa calidad y en función de la calidad, pues estamos pues introduciendo, proponiendo diferentes indicadores que nos determinan la capacidad del proceso, la eficiencia de las máquinas, que nos determina cómo se relacionan las diferentes variables de nuestro proceso, como son temperaturas, presiones, velocidades, tiempos de enfriamiento, etcétera, con respecto de ese valor nominal que significa para nosotros la calidad. Y en ese sentido vemos algunas herramientas que, bueno, no son nuevas, que son desde luego muy importantes, que son el OEE, o el Overall Equipment Effectiveness, que es la eficiencia global de máquina en una mala traducción al español, que también estamos viendo lo que se refiere a nuestro diseño de experimentos OEE, el DOE, diseño de experimentos, y también estamos teniendo nuestra capacidad de proceso, la capacidad de proceso potencial y la capacidad de proceso real, que nos establece precisamente el valor en función de qué tan alineado y qué tan centrado está nuestro proceso de los valores nominales. En todo proceso siempre existe una pequeña variación que por más pequeña que sea, siempre va a existir. No hay un producto idéntico a otro. Y en ese sentido, nosotros estamos estableciendo estas herramientas para calcular estos indicadores y de alguna manera, pues sensibilizar también a nuestro equipo de trabajo de que todo lo que hagamos tiene una respuesta. A toda acción corresponde una reacción, parafraseando a la ley de Newton, en el sentido de que si nosotros movemos la temperatura, si modificamos la presión, si incrementamos la velocidad, pues va a venir una respuesta del proceso. Y esa respuesta en el proceso puede ser buena o mala en función precisamente de lo que nosotros estemos esperando del mismo proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros, en el curso de moldeo científico de inyección de plásticos 2, estamos pues resumiendo estos tres indicadores, importantes indicadores, para que los asistentes comprendan cómo se calcula, para que hagan algunos cálculos con nosotros. No es más que una interpretación de un tratamiento estadístico. Vamos a calcular promedios, medias, medianas, desviaciones estándar, desviaciones estándar poblacionales, muestrales, etcétera. Y con eso vamos a tratar de hacer una interpretación en el sentido de que nuestro proceso sea robusto. También tenemos una parte de enfriamiento científico. En la parte de enfriamiento científico podemos calcular la capacidad que debe de tener nuestro chiller en función de los requerimientos de frío que necesita cada uno de los equipos. Nuestras inyectoras, nuestros moldes, nuestros termorreguladores, nuestros, no sé, cualquier equipo que nosotros necesitemos, pues vamos a calcularlo de una forma muy sencilla, muy intuitiva. Por supuesto que tenemos que aprender a hacerlo primeramente para que después, pues simplemente hagamos nuestro cálculo con esta importante herramienta. Tenemos también dentro de este enfriamiento científico el cálculo de la caída de temperatura, el delta T, el enfriamiento que se requiere en una energía, y el flujo turbulento, que también este tema es muy importante toda vez que nos establece la eficiencia del enfriamiento en nuestros canales de enfriamiento de nuestro molde. Finalmente, tenemos una guía de problemas y soluciones más comunes en el proceso de la inyección. Aquí basta que nosotros busquemos algún tipo de problema que está relacionado. Por ejemplo, vamos a ver el alabeo o la deformación. Y entonces observen cómo cuando nosotros simplemente le damos clic en el problema que estamos nosotros buscando, pues las diferentes acciones
que son causas y eventualmente soluciones a ese problema, se van presentando, van cambiando de forma dinámica. Si yo cambio, por ejemplo, ahora a rechupes, pues entonces se incrementan a 8 el número de acciones que nosotros tenemos que estar relacionando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de rechupes en nuestro proceso, lo primero que deberíamos de estar considerando eventualmente es un incremento del tamaño de carga. Probablemente el rechupe se deba a que tengamos material insuficiente. También, como segunda opción, podríamos adelantar la posición del husillo. Como tercera acción, podríamos incrementar la descompresión. Como cuarto, podríamos incrementar la presión de inyección. Como quinto punto, podríamos disminuir la temperatura del molde. Como sexto punto, podríamos disminuir la temperatura del cañón. Como séptimo punto, incrementar la velocidad de inyección. Como octavo punto, disminuir el tamaño de nuestra entrada. Y con estas acciones, pues vamos nosotros, mejorando nuestra apariencia y el cumplimiento de nuestras piezas dimensionales, estéticas, de requerimientos mecánicos, térmicos, químicos, ambientales, etcétera, etcétera. Algo muy importante en este punto es que nosotros tenemos que incrementar o decrementar las diferentes valores, variables que nos están aquí recomendando, en el sentido de que, bueno, pues podemos hacerlo de un 10% o de un 5%. Esto ya depende mucho de la precisión del proceso, esto depende mucho también de la experiencia que tenga cada una de las personas, pero aquí se trata de que nosotros hagamos un cambio en el proceso y ante ese cambio haya una respuesta para observar esa respuesta y eventualmente pues tener pues bien cimentado, ¿no? Y después hacer una estandarización en el proceso. Porque en muchas ocasiones el incrementar o decrementar, si no se tiene la paciencia de observar cuál fue la respuesta a esa acción que yo realicé, pues puede ser que después de un cierto tiempo el proceso se estabilice, el problema se resuelva, pero de tantas cosas que hicimos, eventualmente no sabemos exactamente cuál fue la que funcionó para que el resultado haya sido correcto. Y ya ni siquiera queremos buscar esa eventual causa o esa eventual acción, porque lo que queremos, lo que menos queremos es que sigan los problemas, ya queremos resolverlo. Y entonces no dejamos de estar reaccionando en un entorno hasta cierto punto negativo. Tenemos que estar buscando primeramente la proacción, establecer hipótesis en función de experiencia, en función de conocimientos, en función de las propias leyes físicas de la naturaleza y en función de eso empezar a descartar algunas acciones. En ese entorno vamos a ser mucho más proactivos, vamos a tener unas mayores beneficios que está reaccionando ante circunstancias, porque eventualmente no abandonamos nuestra zona de confort en ese sentido. Entonces, esta parte de los problemas, causas y soluciones más comunes en el proceso de inyección de plásticos, pues es algo muy, muy interesante. En el siguiente aspecto, bueno, nuestro sistema integral para la optimización del ciclo de inyección está en español, pero también lo tenemos en inglés. Entonces, si le damos un clic aquí, observen cómo cuando le damos el clic en inglés, pues se cambia todo a este idioma inglés y podemos regresar, switchar entre inglés y español sin ningún problema. También, eventualmente, las unidades, vamos a ponerle en español, las unidades podemos tenerlas en unidades estándares, ¿no? Por ejemplo, posiciones en pulgadas, temperaturas en grados Fahrenheit, presiones en PSIs, áreas en pulgadas cuadradas, ¿qué otra cosa? Pies, por ejemplo, ¿no? Revoluciones por minuto, etcétera, etcétera. Todo lo que son unidades estándares o también podemos cambiarlo sin necesidad de hacer ninguna factor de conversión, podemos cambiarlo a unidades métricas y cambiarlo entonces a milímetros, cambiarlos a grados centígrados, cambiarlo a bares, cambiarlo a centímetros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿No? Eso también es una gran ventaja
de este sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Por otro lado, y lo más importante de este sistema integral para la optimización del ciclo de inyección, es que la configuración es realmente muy sencilla. En realidad, todo este sistema trabaja con bases de datos. Nuestras bases de datos que están aquí son bases de datos para inyectoras, bases de datos para plásticos, bases de datos para equipos y bases de datos para nuestros moldes. La estructura es la misma para todas las bases de datos, es una matriz muy sencilla. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, vamos a plásticos, nos vamos a ir a plásticos, y aquí en plásticos tenemos nosotros nuestra base de datos. Esta base de datos, pues primeramente nos determina en una posición en la primera columna el nombre del material, el acrónimo, también nos establece eventualmente quién lo está fabricando ese material, el grado, el color, el perfil de temperaturas que recomienda el fabricante en la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, en el bebedero, las temperaturas de fusión, ¿no? Que el material también, el fabricante también recomienda para ese material, la temperatura del molde, que también se recomienda para el material, el contenido de calor, el secado de material en función del tiempo de secado, la temperatura de secado, el tiempo de residencia máximo que se puede tener en ese material, el flujo del aire, el punto de rocío, la humedad relativa. Y también tenemos las presiones máximas de inyección. Tenemos el cierre, las velocidades, el cojín, la contracción, densidad, la densidad a 23 grados centígrados, densidad MEL o densidad del fundido, la densidad bulk o bulk density, que es la densidad aparente de un material, es la misma densidad del sólido, pero considerando los pequeños huecos de aire que hay entre partícula y partícula. Así en un polvo también, aunque sea mucho más pequeño, hay huequitos de aire entre polvo y polvo y hay que considerar para un eficiente transporte esta densidad MEL. Temperatura de deflexión bajo carga, difusividad, es decir, muchas de las propiedades que nosotros revisamos en toda la teoría que pues estudiamos en los dos cursos de moldeo científico de inyección de plásticos 1 y de moldeo científico de inyección de plásticos 2, pues aquí lo vamos aterrizando. Toda esta información se ha hecho a través de pues libros, de bibliografía especializada, con la intención de que ustedes ya puedan tener aquí sus materiales. Si ustedes quieren cargar un material, pues pueden cargar hasta 2000 materiales diferentes en esta base de datos. También lo mismo pueden hacer hasta 2000 cargas, 2000 registros para sus máquinas y 2000 registros para sus moldes. Si alguien tiene algún requerimiento especial, que tengan un número mayor de máquinas, un número mayor de moldes o un número mayor de materiales, con mucho gusto yo puedo abrir la base de datos para que esa persona pues pueda tener una versión un poco más grande de las normales. Estamos pues prácticamente confiando en que con 2000 registros sea suficiente al menos para el 99% de las empresas que puedan estar ocupando este sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Entonces, básicamente la estructura es la misma, colocamos aquí los valores. Esencialmente, cuando tenemos que calcular cualquier tipo de, no sé, de concepto, por ejemplo, vamos a pensar el tamaño del disparo. El tamaño de disparo tiene, entre otras cosas, una relación entre, pues, nuestra densidad del material en fundido, nuestra densidad de fundido, la MEL density. Entonces, lo que hace esa fórmula es que, bueno, busca el material que nosotros hemos seleccionado. Ahorita les voy a comentar cómo funciona nuestro sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Entonces, lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros hemos seleccionado ABS, pues simplemente el sistema viene a la hojita de la base de datos, encuentra el ABS como está relacionado y entonces busca el valor relacionado con la densidad MEL, que en este caso es esta celda que se encuentra en AG7. Cuando encuentre este valor de .884,
pues se lleva ese valor y hace el cálculo correspondiente, ya sea que multiplique, que divida, que sume, que reste, que le saque la raíz cuadrada, que le aplique el logaritmo natural, que lo eleve a una potencia, es decir, ya lo que sea necesario, hace ese cálculo matemático y entonces directamente ya nos tiene el resultado correspondiente. Es algo realmente muy sencillo, muy fácil de realizar, pero que atrás de la programación que hemos hecho con este sistema integral para la optimización del ciclo de inyección, pues es algo realmente que nos sirve a muchos de los que estamos involucrados con la inyección de los plásticos. Vamos a regresar a nuestro inicio. Vamos a regresar y vamos a ver que la misma estructura que tiene esta base de datos de plástico también la tiene las máquinas de inyección. Es básicamente una matriz en donde nosotros aquí tenemos la máquina, aquí podemos nosotros pues escribir cualquier tipo de máquina, ¿no? La que sea. Escribimos sus características, quién la fabrica, cuál es el modelo, la fuerza de cierre, el diámetro del husillo, la carrera máxima de carga, la relación L en D que tiene esa máquina, la relación de compresión, el tamaño de disparo teórico, el peso de la inyección en gramos de poliestireno, la velocidad de inyección, la capacidad de plastificación, la presión de inyección, la velocidad del husillo, la velocidad tangencial, el espacio entre las barras, la altura, las dimensiones de la máquina inyectora, toda la información. Cabe destacar que, bueno, algunas de las variables que nosotros estamos colocando aquí, pues eventualmente no tienen mayor sentido en el cálculo matemático. Por ejemplo, el hecho de que la máquina sea una marca Krauss-Maffei, Haitian, Demac, Sumitomo, la que sea, pues básicamente no tiene ningún problema, ¿no? Teóricamente, nosotros solamente colocamos variables de proceso, no marcas, no calidades, no fabricantes, y aunque pongamos aquí todas las marcas, modelos de nuestras máquinas inyectoras, pues de poco sirve para los cálculos matemáticos. Hay algunas variables que son muy importantes, por ejemplo, el diámetro del husillo. Si nosotros no ponemos ese dato del diámetro del husillo y queremos calcular nuestro tamaño de disparo, pues no vamos a poder calcular el área de nuestro sistema de plastificación, por lo tanto, no vamos a poder establecer nuestro volumen y todo eso pues no nos va a servir. Tenemos necesariamente que colocar este diámetro de husillo para que nuestro sistema cobre pues la importancia que necesita. Vamos a regresar también y vamos a ver que en el molde también tiene la misma estructura, molde, tipo de colada, número de cavidades, el peso de la pieza. Y aquí ya vamos poniendo todos los diferentes valores con la intención también de que eventualmente nuestro sistema pues busque el molde del que se trate, del que estemos nosotros calculando, y entonces se lleva ese dato en función de la variable que estamos considerando y le aplica una fórmula, multiplicando, dividiendo, sumando, restando, aplicando el logaritmo natural, aplicándole la raíz cuadrada, elevándole a un exponente, cualquiera que sea la relación que tenga esa variable, la podemos hacer. Ahora bien, vamos entonces a ver cómo funciona nuestro sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Vámonos a la parte del tamaño de disparo. Nosotros aquí tenemos nuestra configuración del tamaño de disparo. Es algo muy intuitivo porque en las celdas de color azul, pues nosotros tenemos listas desplegables. Estas listas desplegables son todas pues las capturas que hemos hecho de los materiales que tenemos en la base de datos, ¿no? Entonces buscamos algún tipo de material, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, un nylon 6. Entonces colocamos el nylon 6, colocamos la inyectora también en este campo. Tenemos nuevamente nuestra lista desplegable de la máquina inyectora que nosotros vayamos a considerar, ¿no? Tenemos diferentes inyectoras. Aquí tenemos algunas inyectoras que eventualmente no tienen información, pero algunas otras inyectoras sí tienen esta información. Por ejemplo, vamos a poner la 9. La 9, por ejemplo, pues tenemos un porcentaje de ocupación del 89.16%, que bueno, sabemos que nuestros disparos, nuestros tamaños de relación entre lo que disparamos y lo que tenemos disponible en la máquina no debería de ser
mayor al 80% y tampoco menor al 20%. Si tenemos un proceso mucho más preciso, un proceso de una pieza mucho más, pues a lo mejor exacta, pues vamos a cerrar esa ventana a lo mejor en un 35-65%. Entonces, bueno, nosotros seleccionamos una máquina, vamos a seleccionar alguna otra, por ejemplo, la 13, también esa tiene un 95%, la 16 tiene un 11.15% de porcentaje de ocupación. Y bueno, esto eventualmente se está moviendo en función del tamaño de la máquina y del tamaño del molde. Vamos a regresar a la configuración de la inyectora 10 y vamos a cambiar nuestro molde, por ejemplo. El molde, en este caso, por ejemplo, en este molde 16, pues no tiene los datos correspondientes para poder hacer el cálculo. Vamos a ponerle un molde 12, por ejemplo, tampoco tiene esa información. El molde 14 tiene un porcentaje de ocupación de 15.53%. Y bueno, aquí eventualmente vamos a tener esos cálculos matemáticos, que bueno, ya estamos revisando, que hicimos nuestra determinación primeramente en ejercicios, determinando las fórmulas, y de acuerdo a eso, pues empezamos a tener ya algunos resultados. Es tan intuitivo este software que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna modificación, pues simplemente no permite hacer ninguna modificación. Cuando nosotros cambiamos las diferentes configuraciones, vamos a cambiarla a ABS, por ejemplo, vamos a cambiar el molde, vamos a buscar un molde adecuado, por ejemplo, el molde 7, ¿no? El molde 8, el molde, a lo mejor uno de los primeros, el molde 1 tiene un 15.28, el molde 2, 14.6. Lo que quiero es que encontrar un molde que tenga el porcentaje de ocupación adecuado para que se cambie. Por ejemplo, aquí en este, ¿no? En el molde 6, con la inyectora 10 y con un material ABS, nos está indicando que el porcentaje de ocupación es de 71.53% y que como ese valor es menor al 80% y mayor al 20%, pues entonces nos indica que el porcentaje de ocupación es adecuado para ese proceso. Y como ustedes ven aquí, nos calcula el tamaño de disparo en 214.58 milímetros, el cojín en 10.73 milímetros, la distancia de dosificación en 225.31 milímetros, también nos calcula el tamaño de la descompresión en 7 milímetros, el punto de cambio en 21.46 milímetros al 95%, el inicio de la inyección en 232.31 milímetros y el porcentaje de ocupación nos lo está determinando en 71.53%. Todos estos cálculos, pues obviamente los hacemos en nuestros cursos, les ayudamos a entender las diferentes relaciones que existen entre las variables y la física, la reología, la química de los materiales plásticos para que ustedes lo sepan hacer. Pero una vez que aprenden a hacerlo, una vez que dominan el concepto, una vez que ya lo han hecho, esos cálculos, no tiene sentido hacerlo máquina por máquina. Nada más tenemos que aterrizar toda la información en nuestras bases de datos y eventualmente a tener cualquier tipo de combinación, porque entonces yo puedo combinar, a ver, esta inyectora con este molde, con este material y eventualmente auditar mi proceso de manera interna para saber si realmente estoy haciendo las cosas dentro de los parámetros que deberían de estarse configurando de manera adecuada. También observen cómo nosotros estamos cambiando los valores, por ejemplo, en este caso estamos cambiando a 214.58 y los elementos que aquí se encuentran también son dinámicos en ese sentido, van cambiando también. 214.58 del tamaño de nuestro disparo, un 10.73 milímetros de nuestro cojín y 7 milímetros de nuestra descompresión. Si nosotros movemos estos escenarios, pues obviamente también se están modificando. En ese sentido, por ejemplo, insisto, no tiene información este molde 7, por lo tanto no nos da los resultados correspondientes. Vamos a ir cambiando. Por ejemplo, en este caso, inyectora 10, molde 10,
nos da un porcentaje de ocupación de 32.73%, que es mayor al 20%, que es menor al 80%, y que, bueno, es un porcentaje adecuado. Y cómo está cambiando de manera dinámica nuestros valores de tamaño de disparo, cojín y descompresión en este elemento gráfico. Esto nos ayuda muchísimo porque eventualmente, pues nosotros vamos a poder determinar, insisto, la mejor configuración a la máquina, al molde y al material, que seguramente ustedes ya lo tienen muy establecido en sus empresas, pero que también en este momento pudiera ser como un paradigma. Es decir, a lo mejor no tenemos elementos de por qué se configuró en ese valor, pero está configurado y está funcionando adecuadamente. Aquí de lo que se trata es de entender, de comprender la importancia que tiene el cálculo matemático, de establecerlo de manera adecuada, precisa, exacta y calcularlo. Obviamente es un buen modelo matemático para pues partir, para tener un punto de partida, pero eventualmente en función de muchas otras características, de muchas otras condiciones, tenemos que estar parametrizando nuestro resultado por cada máquina, por cada molde y por cada material en función de la propia experiencia que vamos teniendo en ese sentido. Hay muchas variables que influyen al proceso de moldeo de inyección de plásticos y eventualmente hay que conocerlas todas ellas, hay que dominarlo. Esto desde un punto de vista simplista es algo muy sencillo y se va complicando en función precisamente del número de variables que vamos incorporando a nuestro sistema. Variables como son temperaturas, presiones, velocidades, tiempos, fuerzas, etcétera, pero también relaciones como por ejemplo la humedad relativa, como por ejemplo la temperatura del punto de rocío, temperatura de rocío, como por ejemplo la relación de recuperación del material remolido y cuántas ciclos ha tenido este material remolido. Hay muchas variables que eventualmente están afectando a nuestro material plástico. Hay algunas variables que incluso, por ejemplo, en cuanto al porcentaje del aditivo, si el carrier del aditivo es X, si tiene algún tipo de reacción catalítica, a lo mejor, no sé, la cavidad es de cobre berilio, a lo mejor hay un recubrimiento de algún metal que se está desprendiendo de nuestro usillo, de nuestro cañón, está reaccionando de manera catalítica. En fin, hay muchas variables que hay que estar considerando y entonces vamos a tener un mayor control de nuestro proceso. Les invito a que tengan esta herramienta de sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Como ustedes ven, es una herramienta excelente para hacer cualquier tipo de cálculo matemático. Les podemos nosotros compartir sin ningún problema esta herramienta. La estamos ofreciendo de manera gratuita a todas las personas que pues participan en alguno de nuestros cursos, en nuestro curso de moldeo científico de inyección de plásticos 1 o en nuestro curso de moldeo científico de inyección de plásticos 2. No estamos condicionando a que ustedes necesariamente tengan que asistir para tener esta herramienta, pero es lo más conveniente, porque así ahorita como lo vimos, pues es algo muy sencillo, pero ya cuando lo tenemos que llevar a cabo, nos volvemos a quedar en las mismas. O sea, ¿por qué estamos calculando una fuerza de cierre de 50 toneladas? No sé, pero aquí sale en el sistema. No, eso no nos sirve mucho. Hay que entender el principio, hay que calcular el área proyectada, hay que calcular la relación de flujo, hay que calcular la relación máxima de recorrido del magma polimérico, hay que determinar algunas relaciones y cuando hayamos entendido eso, cuando hayamos hecho los ejercicios correspondientes, entonces sí, lo más seguro, lo más fácil, lo más recomendable es que nos ayudemos para ese cálculo que ya dominamos, que ya sabemos de dónde viene, nos ayudamos de este importante sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Entonces, es una herramienta muy sencilla, muy poderosa, muy intuitiva, que nos va a ayudar en nuestro proceso. Es algo realmente muy recomendable el que tengan esta herramienta. En esta pues temporada difícil en donde todos estamos pues confinados en nuestras casas,
a lo mejor haciendo home office, a lo mejor teniendo algún tipo de participación, que tenemos algunos tiempos por ahí, pues, de esparcimiento, de relajamiento con la familia y demás. Nosotros estamos haciendo un escenario diferente. Como no tenemos eventualmente cursos presenciales o son más limitados, pues estamos tratando de que llegue un beneficio a ustedes. Los cursos de moldeo científico de inyección de plásticos 1 y 2, que eventualmente tienen precios de 5,000 pesos, pues los estamos ofreciendo en un poquito más de 1,000 pesos, 1,080 pesos, que ya con IVA son 1,252.80 pesos por cada curso de 20 horas. Esta promoción, esta ayuda, este escenario que estamos viviendo, en donde todos nos tenemos que apoyar para seguir creciendo, pues es algo que nosotros estamos ya llevando a cabo ya desde hace un par de meses y hemos tenido respuestas bastante satisfactorias, en el sentido de que seguimos trabajando, de que seguimos aportando, de que seguimos pues promoviendo nuestro conocimiento a través de la fuerza de ustedes, que son los que finalmente están al frente de los procesos y que queremos seguir apoyando. Entonces, todo el mes de agosto y en el mes de septiembre seguiremos con esta misma promoción. Los cursos estarán en un precio de 1,252.80 pesos por un curso de 20 horas. Eventualmente estos cursos de las 20 horas vamos a tener pues algunos elementos pues muy importantes, como son pues el sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Vamos a proporcionarles también nuestro reconocimiento que tiene valor oficial por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, vamos a tener algunos pues beneficios de este curso o de estos cursos, porque son básicamente 2. Cada uno de ellos tiene una duración de 20 horas. Les recomendamos que tomen los 2. En muchas ocasiones las personas prefieren tomar el 2 porque ya tienen experiencia, pero en realidad no es que sean seriados, sino que es un curso muy grande, es un curso que tiene al menos una duración de 40 horas. Eventualmente podemos extender estos mismos cursos en 50 o 60 horas de capacitación y los estamos dividiendo en 2, pero no, insisto, no porque sean seriados, no porque tengan pues algún tipo de beneficio de que ustedes ya tengan experiencia, sino porque necesitan aprender ambos. Muchas personas que eventualmente han tomado el de moldeo científico de inyección de plásticos 2, pues deciden tomar el de moldeo científico de inyección de plásticos 1, porque se dan cuenta de la necesidad de poder calcular matemáticamente algunos conceptos que ya debieron haber aprendido en otro entorno. Entonces hay que tratar de que se haga un esfuerzo y que podamos tener esos 2 cursos. La verdad es que por 1,252.80 en 20 horas de capacitación, es menos de 60 pesos la hora. Pues es muy barato. Yo creo que una tutoría de una educación primaria la están cobrando como en 200 o 100 pesos. Y bueno, pues esta capacitación técnica es algo muy importante. Bien, pues concluimos aquí. Me gustaría extenderme muchísimo más, detallar mucho más nuestro sistema integral para la optimización del ciclo de inyección. Todo es intuitivo, todo es cuestión de que vayamos cambiando diferentes elementos, de que vayamos cambiando diferentes modelos para que se vayan cambiando los valores correspondientes a lo que sea necesario, se determine si la tolva es adecuada, no es adecuada, si el tiempo de residencia es suficiente o no lo es. Todo eso es muy intuitivo. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco mucho la atención a esta sesión que tuvimos el día de hoy. Me gustaría mostrarles, yo estoy a sus órdenes en nuestro correo electrónico. Yo soy su servidor, ingeniero José Luis Carvajal. En mi correo electrónico es joseluis.carvajal@capacitacionenplástico.com. Y mi número de WhatsApp es el 55 27 18 92 50. Por ahí en nuestros canales de Face, en nuestros canales de YouTube, de LinkedIn, de Twitter, pues estaremos colgando esa información para que ustedes nos puedan conocer, para que ustedes nos puedan seguir eventualmente.
No somos una empresa improvisada, somos una empresa ya con mucho tiempo de presencia en el mercado mexicano, que tenemos importantes clientes que nos han favorecido con su confianza año con año. Seguimos dando capacitaciones en las plantas de los clientes directamente. Tenemos un mercado muy importante de clientes que nos han dado la confianza de capacitar a su personal, sobre todo del sector automotriz, aunque también hemos participado en el sector médico, también hemos participado en algunas empresas, digamos, de piezas comunes, como son cubetas, como son ganchos para ropa. Es decir, la inyección, pues básicamente es muy, muy extensa y podemos tener mucha precisión en el proceso, o también el material es tan noble que puede ser inyectado en condiciones más limitadas, pero no por ello, pues, no vamos a despreciar ese tipo de escenarios. También se inyecta también lo mismo un material 100% recuperado que inyectarlo 100% natural en las mejores condiciones, con las mejores máquinas, con los mejores niveles de calidad. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Les agradezco mucho la atención, sigo a sus órdenes y cualquier comentario estoy a su disposición. Muy amables y muchas gracias.